Vale, yo creo que ya hemos solucionado, yo no diría pequeños, pero sí que han sido toda una serie de problemillas técnicos que nos han impedido lanzar la emisión desde el principio. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí. Yo espero que valga la pena lo que ha sido esta espera y espero que la siguiente sesión, que haremos también la semana que viene, no os preocupéis que todo esto lo vamos a intentar solucionar antes de que podamos entrar en la sesión. Bueno, os comentaba un poquito que ha habido muchas personas que nos han anticipado preguntas a través de lo que ha sido el chat y nos preguntaban una serie de cosas. Bueno, hay una pregunta que José Luis nos ha mandado a través del chat, que os invito a que directamente escribáis todas las dudas que tengáis. Hay una pregunta muy clara, es decir, ¿por qué elegir el curso de presentología, o sea, el curso de presentología que he desarrollado, en vez de otros cursos del mismo precio? Vale, es una pregunta muy clara. Es decir, estoy seguro de que hay muchísimas formaciones sobre temas de hablar en público en el mercado. Y de hecho, haces una búsqueda en Google y hay infinidad. La diferencia entre presentología y otros cursos es que presentología es un método paso a paso. Y cuando digo paso a paso es que lo puedes poner en práctica hoy, dentro de 2 semanas, dentro de 2 meses o dentro de 2 años. Y tienes una plantilla que te lleva paso a paso para que trabajes tu presentación desde puntos de vista que normalmente otras presentaciones no tocan. Me explico. Hay muchas presentaciones que cuando estamos hablando de hablar en público, y valga la redundancia, lo que se centran fundamentalmente es en cómo tienes que poner las manos, en cómo tienes que hablar, a nivel de cómo vocalizas y cómo entonas, y mucha gente lo que se centra es fundamentalmente en lo que diríamos es la puesta en escena. Yo creo que eso es literalmente una parte muy pequeñita de todo lo que se supone que es lo que tienes a tu alcance a la hora de hablar en público. Me explico. Presentología trata 3 áreas fundamentales en una presentación. Lo que es la prepresentación, que tiene que ver con todo aquello que tú puedes hacer para que tu público, antes de entrar en la presentación, ya se vaya familiarizando con el tema que tú vas a exponerle. Y hay muchas cosas que te permite disminuir ese escalón, esa distancia entre donde ellos empiezan y donde tú les quieres llevar. Cuanto más cerca los tengas, mucho más a bordo se van a sentir y mucho más cómodos en tu presentación. Entonces, eso es la prepresentación. La presentación en sí mismo, que ahora te explicaré, que es la parte nuclear donde hay una gran variedad de recursos que puedes poner en práctica, y luego lo que sería la postpresentación, porque después de tu presentación tienes la ocasión de mantenerlos en contacto contigo, bien suministrándoles temas, bien manteniéndoles al día y bien resolviendo dudas o, digamos, cuestiones que a ellos les han surgido problemas a la hora de ponerlo en práctica. Hablemos de la presentación en sí mismo. Mucha gente, como decía, se centra en cómo lo vas a decir, pero poquitos, y solamente presentología que yo conozca, se centra en la planificación, la producción y la puesta en escena, pero la puesta en escena desde un punto que ahora te explicaré. José Luis, hay un punto muy importante que es, si tú no planificas bien cuál es el objetivo de tu presentación, los contenidos, cómo vas a entrar en la presentación, la gente termina por no enganchar con tu tema. Y literalmente, o bien físicamente, porque se van de la sala, o bien cogen el teléfono móvil, con lo cual mentalmente se van, o emocionalmente no llegas a ponerte, digamos, a conectar con ellos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo, cuando trabajo la planificación, para mí es una parte súper importante, pero luego eso lo tienes que llevar al soporte, que normalmente es un PowerPoint, y ese PowerPoint lo que termina ocurriendo es que si no lo tratas bien, si no lo produces bien, termina compitiendo contigo acá a la hora de captar la atención de quien te está escuchando. Entonces tienes que trabajar un PowerPoint que apoye la historia que tú le vas a contar a la gente, y eso hay técnicas para ponerlo en práctica. Y luego la puesta en escena no es solamente un tema de qué hago con la voz o qué hago con las manos. Tienes que trabajar muchos más aspectos, y hay uno que a mí especialmente me gusta resaltar siempre, es la gestión emocional, primero de tus emociones y luego
cómo consigues comunicar esas emociones a las personas que te están escuchando. Y hay una parte muy importante, porque gestionando las emociones de quien te está escuchando, y no estoy hablando solamente de que les haga reír o que les haga reflexionar o que les haga sentirse un poco irritados en el momento en el que estás planteando un problema, sino que los tienes que llevar a lo largo de tu presentación para que se sientan como tú sientes el mensaje que les estás comunicando. Por eso, Presentología es el programa más completo que yo conozco, porque me he ido formando con distintos ponentes y juntándolo en una metodología práctica que paso a paso te va a permitir hacer todas esas cosas. Me has puesto algunos comentarios más. Dice, estimado, yo me quiero dedicar a los negocios. Tengo 17 años, no tengo dinero porque ya compré otro curso y estoy estudiando sesgos cognitivos. Cómo ser vendedor impecable, prospección, entonación y lenguaje corporal. ¿Qué me recomienda aprender de nuevo? ¿Y no hará en algún momento alguna rebaja de mi curso que se me hace difícil adquirirlo, pero ya estoy en el mar? Saludos desde Chile. Vamos a ver, José Luis, tenemos varias versiones. Tenemos unas versiones más económicas y tenemos unas versiones más avanzadas. Entonces, si quieres, a través de lo que es el chat privado o mi correo electrónico, info@formacionrecap.com, te lo pongo en el chat, puedes contactarme, info@formacionrecap.com. Puedes conectarme y verás como sí que hay alguna opción que puede encajarte económicamente. También te digo que esto es una escalera. Empiezas por poquito y luego poco a poco te apasiona lo que vas a ir viendo y te garantizo yo que vas a ir entrando con mayor profundidad y vas a querer, digamos, niveles más superiores y más detallados. Todo lo que estás estudiando es correcto. El problema es como un collar, es decir, ¿cuál es el orden de las distintas perlas que vas a poner? Porque si las pones en el sitio adecuado y las pones en el orden adecuado, entonces la metodología te va a funcionar. Si simplemente estás viendo cosas de diferentes orígenes y que no estén conectados dentro de un método completo, pues evidentemente vas a aprender, pero no te va a resultar fácil ponerlo todo en práctica. Dice Nacho, una cosa, Santiago, yo tengo miedo a hablar en público, ¿qué puedo hacer? Bueno, hablar en público yo creo que creo que había una estadística que decía, junto a la muerte en número 1 y luego todo lo que serían bichos del estilo arañas, escorpiones y demás, la tercera fobia que en general los encuestados manifestaban es hablar en público. ¿Por qué? Yo creo que es algo que nos hace sentirnos incómodos, expuestos, y en muchas ocasiones estamos ofreciéndonos a que nos rechacen, y eso a nadie nos gusta, esa es la verdad. Entonces, cuando alguien tiene miedo a hablar en público, yo doy una serie de pautas con bastante profundidad y una serie de dinámicas que enseñamos, que os voy a compartir algunas de ellas con vosotros. Es decir, ten en cuenta que el miedo es algo que es lo que percibimos nosotros. Realmente no hay ninguna amenaza, me refiero que no hay nadie ni apuntándote con una pistola ni con una espada para, digamos, dejarla caer encima tuya, ni se va a abrir la tierra y vas a caer a las profundidades. El miedo es algo que nos hace sentir a nosotros inseguros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay que dominar el miedo y fundamentalmente hay 3 ámbitos que nos permiten dominarlo esto. El primer ámbito tiene que ver con gestión física del miedo. La segunda parte tiene con una gestión mental y la tercera parte es la gestión emocional del miedo. Es como un triángulo, ¿no? Tienes la parte física, la parte emocional y la parte mental. Yo te voy a dar algunas recomendaciones muy sencillas para gestionar físicamente el miedo. Una cosa muy sencillita es que cojas y antes de salir a hablar en público, puede ser una presentación en una reunión, en una empresa, puede ser una presentación en público ante un pequeño grupo o un gran grupo. Simplemente lo que deberías hacer es respirar 1, 2, 3 y 4 y expirar mucho más lento, a ser posible en el doble de tiempo, o sea, 4 para inspirar y cuenta 8 expirando. Y verás
como el nerviosismo y las revoluciones que tú llevas dentro, verás como poco a poco, lo haces 2 o 3 veces y verás qué rápidamente bajas esa tensión tuya. Hay muchas más técnicas. Si queréis, luego en otras sesiones os voy explicando más. ¿Cómo podríamos rebajar el miedo a nivel mental? Mira, esto es una técnica que se utiliza mucho a nivel de mentalismo y es una técnica que se llama de reencuadre. El miedo lo que hace es que nos enfoca a lo peor, cuando realmente no va a ocurrir ni lo peor ni lo mejor. Entonces, lo que yo hago antes de salir a presentar, me siento en un sitio un poquito más tranquilo, puede ser en una habitación, un camerino o en cualquier cosa, el green room que se llama a nivel de ponentes profesionales, y allí lo que hago es pienso lo peor que podría ocurrir, que se caiga el mundo, que venga la policía y me detenga, literalmente que salgan todos los periódicos, que sea, digamos, criticado por los mejores universidades, los mejores ponentes y las mejores empresas. Lo peor. Y luego pienso lo mejor. Todo lo contrario, que salga en hombros, que me aplaudan, que me pidan firmar autógrafos, que escriba libros, que salgan todas las televisiones, que me den el premio Nobel, el premio Pulitzer, todos los premios. Y entonces me paro y miro los dos extremos. La buena noticia es que no va a ocurrir lo malo y la mala noticia es que no va a ocurrir todo lo bueno. Normalmente vas a estar en la mitad. Entonces, esto lo que te hace es que mentalmente te reencuadra en una posición en la que dices, ajá, ni va a ser tan feo ni va a ser tan bueno. Va a ser algo normal. Y lo que hace es que mentalmente te relaja para que tú puedas hacer esa presentación. Y luego en la parte emocional se trabaja mucho una serie de técnicas que tienen que ver con anclajes y visualizaciones. Lo que hemos visto antes en el recuadre, tú has visualizado lo peor, has visualizado lo mejor y ahora podrías visualizar lo que va a ser algo normal. Pues vas a salir, vas a comunicar, te van a salir bien las cosas, vas a conectar con esta persona de aquí delante, igual esta de ahí detrás no la terminas de convencer del todo, pero fíjate que en general tu mensaje va a quedar claro y la gente se va a ir con el mensaje claro que querías transmitirle y va a terminar haciendo en su gran medida lo que tú les vas a proponer. Pues fíjate qué sencillo, con esas 3 sencillas técnicas lo que haces es que pum, vas bajando ese nerviosismo y pierdes el miedo. Repítelo y verás cómo funciona. A mí funciona espectacularmente. Hay algunas otras más que, bueno, volveremos a explicar en futuras sesiones. Además, lo que te va a quitar el miedo cada vez más es repetir una y otra vez y siempre que puedas salir a hablar en público. Verás cómo la práctica termina haciendo maestros. ¿Qué más cosas habéis puesto? También estoy tomando otro curso de speaker, TED Talk, de cómo aprender mejor a tomar tu curso. El autor es Pablo Lomeli. Sí, Pablo lo conozco. Vuelvo a decir lo mismo. Hay muchos cursos de distintos aspectos. Lo que necesitas tener es un esqueleto, necesitas tener una estructura y sobre todo cómo todas esas formaciones aisladas que estás tomando encajan dentro de una metodología que tú puedas desde el momento cero hasta el momento final y más allá saber qué cosas paso a paso tienes que hacer para que tu presentación termine siendo un éxito. Y eso empieza mucho antes del momento en el que sales y coges el micrófono para hablar. Eso es lo que te permite presentología, tener todo ese paso a paso sin que no te pierdas por el camino, porque si no, no sabes cuándo aplicar cada una de las cosas que has ido aprendiendo de manera aislada. A ver, hola Santiago, ¿algún truco para captar la atención en poco tiempo? Sí, mira, a mí no es un truco, vamos, son técnicas realmente. Las técnicas que a mí me gusta utilizar siempre son técnicas que están apoyadas con una imagen impactante. Yo siempre digo que una imagen impactante y pocas palabras en tu PowerPoint refuerzan la historia de lo que tú le estás contando. ¿Por qué? Hay básicamente un canal principal y un canal secundario en la comunicación. El canal principal es el visual y el secundario es el auditivo. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que si no lo hacemos bien, ¿qué es lo que ocurre? Que confundimos y empiezan a competir entre ellos. Y dirán, oye, pues Santiago, ¿por qué el canal visual es el principal? Imagínate que estás manejando, que estás conduciendo el coche y estás en un momento en el que tienes que aparcar y estás todo tenso porque no sabes si entra el coche en el hueco que tienes o no.
¿Qué es lo que hacemos muchos? Apagamos la radio. Ya verás, caramba, pero la radio ¿qué tiene que ver? Si yo lo que necesito es mirar. Pues sí, el canal secundario está interfiriendo en el canal principal, en el canal primario. Pues lo mismo pasa en las presentaciones. Si tú tienes un PowerPoint cargado de imágenes, cargado de texto, y lo que está es una persona que es el ponente, imagínate que soy yo, y hay un señor ahí con una camiseta negra hablando, lo que mentalmente pasa por la mente de los que están viendo ese PowerPoint y están leyendo es que hay un señor vestido de negro que no para de molestarme y no me deja leer bien. Entonces tenemos que balancear el contenido de nuestra presentación y el contenido de nuestra exposición. Y eso es lo que en presentología enseñamos. Utilizamos unas técnicas Zen para que tu presentación impacte rápidamente a nivel de imagen, en la producción de lo que es tu presentación, y enseguida recaptures la atención de quienes te están escuchando, porque el que lleva la historia es el ponente. Lo importante es lo que tú vas a decir. Y tu PowerPoint, ¿qué es lo que va a hacer? Apoyar tu discurso. Por eso hay que saber utilizarlo. De lo contrario, la gente va a estar más pendiente de tu PowerPoint y de lo que escribas en él, y va a perder el hilo de tu historia, que es precisamente lo que nunca debes de permitir. Lo principal lo tiene que decir el ponente. Comentábamos, a ver, José Luis, y otro que le quiero preguntar es, ¿qué experiencia ha tenido usted con este tema? ¿Con qué tema, José Luis? Con los cursos, bueno, con las formaciones. Yo es que me he formado desde hace más de 12 años en distintas escuelas, en distintos ponentes, y sobre todo lo que es modelizado distintos agentes y distintas figuras en el mundo de la comunicación. Desde gente en Estados Unidos, gente en Inglaterra, en Alemania, en Francia, mucha gente en España y también gente incluso en Oriente, en Malasia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Te das cuenta de los distintos papeles, los distintos roles y sobre todo las distintas técnicas que se pueden utilizar, que es lo que de alguna manera he intentado yo fusionar y decir en cada punto cada una de estas tecnologías o cada una de estas técnicas o cada una de estas metodologías en qué puede resultarnos interesante a nosotros. Porque al final tú vas a seleccionar de toda la metodología y de toda la mochila de posibles, digamos, recursos, qué es lo que más te va a interesar en un momento dado. ¿Por qué? Porque todas las presentaciones que hagas no van a ser iguales. Va a haber presentaciones empresariales, va a haber presentaciones motivadoras, va a haber presentaciones en las que vas a tener que dar una mala noticia y cada una se construye diferente. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en presentología? Te indicamos cómo puedes orientar en función del mensaje, en función del público y en función de lo que quieras conseguir de ellos. Un buen truco, lo pondré en práctica, comenta Nacho, fenomenal. Por cierto, el otro día estuve exponiendo un tema delante de personas y no supe cómo mirar a la gente. Es algo que me gustaría mejorar. ¿Cómo y a quién debería mirar durante la presentación? A ver, es probablemente una de las técnicas que más resultado te pueden dar. Si sabes cómo mirar a la gente en el auditorio. Fíjate que no es lo mismo estar en un cara a cara con una persona al otro lado de la mesa, o si tienes una pequeña mesa de reuniones, o si tienes un auditorio que pueda haber 20, 30, 40 personas, o imagínate que te pones delante de un auditorio en el que tienes 400 o 4.000 personas. ¿Dónde miro? ¿A quién miro? ¿Cuánto miro? ¿Cómo miro? Entonces, eso es una pregunta muy importante. ¿Por qué? Porque si miras adecuadamente puedes captar perfectamente la atención y mantenerlos constantemente, digamos, atentos de lo que tú les estás explicando. Voy a repasar los 3 casos más principales, ¿vale? Voy a dar unas pequeñitas técnicas. Imagínate que tienes una persona cara a cara. ¿A dónde miras? Porque si le miras constantemente al centro de los ojos, la persona que te está mirando al final va a decir, oye, me siento invadido, me siento realmente incómodo, no me mires tan fijamente. Entonces vas a notar cómo esa persona poco a poco se va a ir echando hacia atrás y cuando se echa hacia atrás se está alejando de ti y de tu mensaje, con lo cual eso no es una buena técnica. ¿Dónde recomendaría yo mirar? Yo me recomendaría mirar aquí, o sea, en el centro, entre las 2 cejas, porque es un punto muy neutro y pasaría entre esto
este punto y este punto, donde las cejas, por decirlo de alguna manera, hacen así. Si tú miras a una persona que tienes enfrente, esa es una de las técnicas, hay varias más, ¿no? Pero esta fundamental y muy sencillita. No le mires en el centro de las pupilas, porque se va a sentir muy, muy invadido. Pero si vas pasando lo que sería tu visión en ese pequeñito triángulo, verás como la persona nunca se va a sentir invadida y agredida, ¿vale? Eso es muy sencilla cuando tienes un cara a cara. Imagínate que tienes una pequeña sala de reuniones y tienes pues 4, 5, 10 personas. ¿Qué hacemos? ¿Dónde miramos? Lo importante es que tienes que mirarlos a todos, pero no puedes mirar a todos, porque si estás mirando a uno, a aquellos no los estás mirando. Entonces debes de progresivamente ir abriendo y mirándolos a todos, a ver, no como un faro, sino de una manera natural, parándote en uno, mirándole a los ojos. Ten en cuenta que ahí ya estás un poquito más separado, entonces no se van a notar tan invadidos cuando les mires al centro de los ojos, porque ya hay una distancia entre, por lo menos está la mesa o por lo menos estás a una distancia de 2-3 metros. Entonces, esas personas, si no las miras y solamente te concentras en un lado de la mesa, los del otro lado, lo que va a ocurrir es que se van a sentir excluidos del mensaje. Entonces, no te va a interesar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues ir poco a poco barriendo de un lado para otro y les vas mirando a la cara, a los ojos y, bueno, intenta en la medida de lo posible una sonrisa amable, ¿vale? ¿Y qué hacemos cuando tenemos un grupo de personas mucho más grandes? Aquí es donde viene la maestría, porque no puedes dejar que caiga la atención. Entonces yo lo que me imagino es como si tuvieras, imagínate que tuvieras la posibilidad de lanzar unos hilos de seda cada vez que miras a alguien. Entonces tienes que lanzarlos y vuelves a barrer todo tu auditorio. ¿Pero dónde miro? ¿Miro a los que están al principio? ¿Miro a los que están al medio? ¿Miro a los que están al final? Yo lo que hago es mirar aproximadamente medio metro por encima de la cabeza. ¿Por qué? Porque cuando barro la sala mirando medio metro por encima de la cabeza de las personas, la impresión que te da a esa distancia en la que tú normalmente estás en un escenario y ellos están suficientemente separados, ellos la impresión que tienes es que los estás mirando a todos y cada uno de ellos. Entonces son pequeñas técnicas, hay bastantes más, pero esas son muy sencillas y esas las podéis poner en práctica a partir de ya. ¿Qué más? ¿Es necesario siempre tener una presentación de apoyo? A veces es un primer contacto, comenta Isabel. No, claro que no es necesario tener una presentación siempre detrás. Es más, hay veces en las que tienes una ocasión, llámale espontánea, o te encuentras a alguien en un pasillo o en la calle o en un restaurante y tienes que tener un mensaje casi preparado. O a veces incluso te dicen, no, a ver, es que usted tiene que hablar en la radio. En la radio no tienes PowerPoint, evidentemente. Entonces, por eso Presentología tiene 2 módulos. Un módulo, que es el que hemos hablado hasta ahora, que es Presentología para hablar en público, que se centra en cómo planificar, cómo producir y cómo poner en escena tu presentación para que tu mensaje sea memorable. Y hay otro módulo que es Presentología para atraer. Y aquí utilizamos unas técnicas de un locutor de la KBC Radio de Los Ángeles, que me enseñó a mí, de hecho soy la persona que a nivel de España puede impartir este curso. Y Joel Roberts lo que dijo, esta es una persona que tiene más de 5.000 horas en prime time, o sea, en el horario de máxima audiencia. Y en un horario de prime time, o tu mensaje capta, o tu mensaje agita el deseo de saber más, o la gente en la radio, ¿qué hacemos? No me gusta lo que estoy oyendo, cambio y me voy a otra emisora. Entonces, fíjate, en una radio evidentemente no tienes ningún soporte en PowerPoint. ¿Cómo puedes preparar tu mensaje en unos formatos en los que sin PowerPoint puedas captar la atención y agitar el deseo por saber más? Son formatos normalmente que van entre 30 segundos, 45 segundos, hasta 3, 4, 5 minutos. O sea, no tienes tanto tiempo como en una presentación para hablar en público, en el que igual tienes 20, 40 o incluso hasta horas o días para hacer una formación, ¿no? Entonces, en Presentología para atraer lo que utilizamos son esas técnicas que utilizan los locutores de la radio
para captar la atención y que no te vayas a otro sitio. No te vayas o física o incluso mentalmente, ¿no? Que sería algo como que la gente saca su celular, su móvil y empieza a consultar otras cosas. Entonces, por eso es muy importante dominar la técnica con PowerPoint, pero también la técnica sin PowerPoint. Porque si captas la atención, si agitas el deseo y los llevas a que tengas el tiempo y los recursos necesarios para hacer una presentación con PowerPoint, entonces ahí ya le puedes llamar a la acción y ahí ya le puedes pedir que hagan lo que tú quieres que hagan. Bien sea que te compren, bien sea que te presenten a alguien, bien sea que prueben tu producto, bien sean cualquier cosa que les quieras pedir. Marian Peralta dice, a mí me cuesta hablar correctamente a los superiores. Vale, esto es un tema, a mí también me ocurre a veces, ¿eh? Es decir, ¿por qué? Porque pienso que lo que les voy a decir no va a ser lo suficientemente importante o a veces incluso van a pensar que lo que les estoy diciendo no te lo tenía que contar a ellos. A ver, hay técnicas para superar esto, ¿vale? Y la técnica fundamental es tener muy claro lo que sería el mapa mental de lo que les vas a contar en la secuencia que los vas a contar y utilizando la técnica que utiliza la consultora McKinsey. Esa es una técnica que explicamos en la formación, en la que en esencia la tendencia que tenemos cuando tenemos que comunicar un mensaje es que empezamos, contextualizamos, vamos explicando todo lo que ha pasado y cuando llegamos al final en el último punto le damos la conclusión. La consultora McKinsey utilizó un sistema que es completamente al revés. Empieza por la conclusión, lo más importante, y luego desgrana cómo ha llegado a ello. A ver, hay una técnica, digamos, detallada. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando lo haces así, la gente cuando entra a escucharte, lo primero que quiere saber es por lo que ha ido ahí. Entonces, dáselo de entrada. Porque si le resulta atractivo, no vas a perder en ningún momento su atención porque van a querer averiguar cómo has llegado tú a esa conclusión. Entonces, como construyas tu mensaje, va a permitir que la gente te siga porque quiere saber más o como está dando vueltas y está divagando, pierdas su atención a lo largo de toda tu presentación. Entonces, con los superiores ocurre eso muchas veces, Marian. Los superiores quieren que vayas directo al grano y no quieren que des rodeos. Entonces, cuando tienen claro lo que ya iban buscando, lo que quieren es averiguar cómo has llegado tú a esa conclusión. Entonces, si utilizas la técnica de McKinsey, te garantizo que te van a prestar atención desde el minuto 0 hasta el minuto final de lo que les tengas que decir. Ponlo en práctica, verás cómo cambian las cosas. Víctor Valverde dice, hola, ¿cómo crear mi propio estilo? Mi voz no impacta. A ver, Víctor, todos, absolutamente todos tenemos nuestro estilo. Otra cosa es que le guste más a un público, que te guste más a ti o de alguna manera que tú te sientas cómodo con él. La misma presentación, con las mismas diapositivas, con incluso las mismas palabras hechas por ti, por mí o por cualquiera de mis compañeros, suena de manera diferente. El estilo propio lo terminas desarrollando tú, fundamentalmente cuando lo practicas y tú mismo eres consciente de la cantidad de recursos que hay a tu disposición, que no son solamente cómo manejo las manos o cómo vocalizo, cómo entono las palabras. Tu estilo lo vas a ir desarrollando fundamentalmente, primero, con una metodología paso a paso que te permita saber, esto no me ha gustado, pues voy a cambiar por otra alternativa, y sobre todo poniéndolo en práctica y modelizando, viendo a gente que para ti presenta y comunica muy bien. Entonces, mi recomendación, sigue un método. ¿Por qué? Porque cuando sigues un método y algo no te gusta, tienes recursos para cambiarlo y no vas perdido en el sentido de, oye, no me gusta, pero es que no sé lo que tengo que cambiar. No, con un método lo que sabes es el paso a paso que a la fin y a la postre te va a permitir mejorar poquito a poquito. También te digo que no conozco a ningún ponente, ningún orador, a nadie que haya presentado que de la noche a la mañana presente de una manera muy básica y pase a presentar como un maestro como Steve Jobs. No. Es decir, eso no se pasa de 0 a 100 sin pasar por el 20, por el 40, por el 60 y por el 80. Entonces hay que ir gradualmente. Por eso yo siempre le decía a un compañero tuyo, a José Luis, le decía, sigue un método, porque si no sigues un método cambiarás cosas y no sabes si lo que has cambiado ha mejorado o ha empeorado.
Entonces, lo importante es que ese estilo que tú vas a desarrollar vaya guiado. Pues por eso llevo yo muchas sesiones de mentoría 1 a 1 con personas en las que a lo largo de un tiempo vas cambiando, vas puliendo, vas ajustando y ellos mismos llega un momento en el que se encuentran cómodos con lo que dicen, cómo lo dicen, cómo se ven y cómo llega el mensaje a los demás. Es un proceso de pulir y al cabo del tiempo tú mismo te vas dando cuenta de que pruebas cosas y te gustan y se quedan en tu estilo de presentación, con lo cual vas desarrollando ese estilo personal y hay cosas en las que no te gustan y las vas cambiando. Yo te puedo decir que, vamos, yo he hecho probablemente más de 500 presentaciones en público. Entonces, en distintos foros, distintas empresas, distintos auditorios, tamaños de grupos pequeños, tamaños de grupos grandes, y he probado cosas y ha habido cosas que no me han gustado y he dicho, bueno, pues esto no entra o no me encuentro cómodo, no está en mi registro que se llama técnicamente. Y entonces pues no lo repito. Y en cambio hay cosas que he dicho, oye, esto qué bien ha quedado, qué cómodo me he sentido y qué bien ha llegado o ha ayudado el mensaje a la gente que me estaba escuchando. Eso es lo que tú poco a poco vas empezando a coger esa soltura y sobre todo esa confianza que te permite desarrollar tu estilo personal, ¿no? Esto que comentas me parece muy interesante, dice Isabel. Gracias. Hola, ¿qué puedo hacer? Dice Sara El Karim. Hola, ¿qué puedo hacer para que no se note los nervios en la voz? A ver, los nervios en la voz se notan porque tú estás intranquila, estás emocionalmente, Sara, agitada por dentro. Lo más importante es bajar las revoluciones y no hables rápidamente. ¿Vale? Si no estás preparada para hablar rápidamente, lo que hace es que te va a fallar la voz y esos nervios se van a comunicar. Entonces, yo una técnica que utilizo mucho es cuando veo que me acelero, porque en las presentaciones ocurren un montón de cosas, a veces ocurren cosas imprevistas que no esperabas y te pones nervioso o se te olvida algo en un momento dado o recibes una pregunta que te incomoda, ¿no? Entonces te pones nervioso o a veces dices, ostras, el tema este no lo domino como a mí me gustaría. Yo lo que hago es, siempre tengo una botellita de agua, ¿vale? De estas de plástico, pequeñita, de 33 centímetros. Lo que hago es que bebo un poquitín de agua. El agua, el mero hecho de beber el agua te tranquiliza, te serena y te da ese pequeño tiempo, nada, que son a veces décimas o un segundo o 2 segundos, cuanto apenas. La gente incluso lo agradece porque les permite reordenar sus ideas y a ti lo que te permite es tranquilizarte y reordenar las tuyas. Con lo cual es un momento en el que le das una sensación de esto es un punto importante, ¡pam!, vamos a tranquilizarnos y ahora voy a seguir, y la gente acepta perfectamente que no desde un tirón sin parar como una ametralladora toda la presentación. Puedes generar momentos en los que haya un pequeño descanso, tanto auditivo como emocional, como mental, como decir, oye, vamos a recopilar un poquito. Entonces, eso a ti, si se te nota la voz en los nervios, coge un poquito de agua, pausa un poquito tu presentación y la retomas cuando estás un poquito más tranquila. Verás qué bien te va, es decir, funciona fenomenal. Mario dice, hola Santiago, ¿me puedes explicar qué impacto tienen los gestos a la hora de hablar en público? Pues mira, sí, los gestos de tus manos y si son apoyados por la entonación, estamos multiplicando por 100 o por 200 veces la potencia de tu mensaje. Imagínate que yo digo, hola, quiero contar contigo para mi próximo trabajo. O, hola, quiero contar contigo para mi próximo trabajo. ¿Cambia o no cambia el mensaje? Cambia totalmente. Por eso los gestos, la expresión corporal, la modulación de la voz, la entonación y sobre todo la emocionalidad que tú seas capaz de comunicar a quienes te están escuchando es la clave. Por eso el tercer módulo que nosotros damos en presentología, la puesta en escena, pero no la puesta en escena simplemente de cómo habla, sino todos los recursos que puedes poner a tu servicio para potenciar tremendamente ese mensaje, es lo que hace que tu presentación luego sea recordada o simplemente pase sin pena ni gloria. Muy bien. David González, soy predicador. ¿Cómo manejo el énfasis? ¿Cuándo hacer énfasis en ciertas fases y cuándo no?
Mira, hay una técnica que nosotros utilizamos mucho, David, sobre todo a la hora de diseñar y planificar los contenidos, ¿vale? Hay momentos, imagínate que pudiéramos graficar la emoción que pudiéramos tener a lo largo de toda mi presentación. Hay diapositivas o hay puntos en los que yo quiero que ¡pam!, realmente explote en la mente de quien me está escuchando. ¿Por qué? Porque es un punto clave, es un punto que les va a sorprender, es un punto que para mí es importante que se les quede grabado porque luego voy a engancharme más tarde en mi presentación a ese punto, con lo cual necesito enfatizar, necesito resaltar, necesito de alguna manera hacerles ver que eso es súper importante. En el tema, digamos, lo que me estás comentando, si tú eres predicador, sabes que hay momentos en los que tienes que marcar especialmente la idea que estás hablando. ¿Por qué? Porque es la parte que para ti es importante que se queden con ella. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Se puede hacer con gestos, se puede hacer con tu expresión corporal, se puede hacer con una subida o una vocalización especial, pero se puede hacer con una subida de voz, o se puede utilizar una serie de técnicas que nosotros enseñamos en las que resaltas, repites y les pides colaboración de qué les ha parecido a tu público. Eso lo que hace es no pasas linealmente por el tema, sino que haces incluso una especie de loops para que chan, 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 resaltes, recalques y sobre todo grabes con mayor intensidad ese punto en concreto. Aquí solamente una recomendación, David. No puedes estar toda la presentación resaltando todo. O sea, toda la presentación no puede estar a este nivel. La presentación tiene que tener altibajos, es como una montaña rusa. Entonces tienes que seleccionar muy bien cuáles son los puntos de tu presentación que a ti te van a servir para que rápidamente, pam, pam, estos son los puntos más importantes. Y eso es un punto importante que hay que realizar en el momento de la planificación. Porque si lo tienes bien planificado, luego verás que ponerlo en práctica es muy sencillo. Porque tú tienes la presentación clara en tu mente. Si no la tienes clara, lo que ocurre es que ellos no lo van a tener claro en la vida. Si no lo tienes claro tú, ¿cómo vas a esperar que los que te escuchas lo tengan claro? O sea, tu mensaje tiene que estar en tu mente preparada. ¿Para qué? Para que resalte aquellos puntos que para ti son claves y son los puntos con los que quieres que ellos luego se vayan a su vida normal, a su trabajo, a su puesto de trabajo o a su casa. A ver, Víctor Valverde, muchas gracias. Gracias a ti, Víctor, por estar. Muchas gracias, dice Sara. Lo tendré en cuenta. Fenomenal. Ponedlo en práctica. Y la semana que viene, si queréis, volvemos a reunirnos y me decir, oye, lo he probado, me ha ido bien, me ha ido mal, he sentido esto o me ha ocurrido esto y pues yo esperaba que me iba a ir mejor. Bueno, pues probémoslo. Y si es que las reuniones que quiero mantener todos los jueves a las 10 de la noche, hora de España, con vosotros, van un poquito en esa línea. Probad y decidme, oye, me ha ido bien, fenomenal, ¿qué has sentido? ¿Qué te ha ocurrido? Oye, me ha ido mal, oye, ¿por qué? ¿Qué has notado? Ah, pues mira, pues vamos a ver si hacemos esta otra cosa. Aprovecharos un poquito de mis 12 años de experiencia con estos temas y sobre todo de haber visto a muchísimas personas que han probado. A unos les ha ido bien, a otros les ha ido mal, pero sobre todo al final, pues como comentaba un compañero vuestro antes, han desarrollado su propio estilo. Y esa es la parte importante. A ver, David dice, gracias Santiago, saludos desde Argentina. Encantado, David, un placer al otro lado del Atlántico. Mario dice, Santiago, para ti, ¿quiénes son los mejores oradores de la historia? Uf, a ver, yo creo que para mí un buen orador un buen orador es una persona que tiene una idea dentro de sí y es capaz de mover a la acción en los demás, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque ha sido capaz de diseñar una idea, una forma de expresarla, transmitirla, que se entienda y además que la gente haga lo que les ha pedido que hagan. No soy partidario de decir que los mejores oradores son solamente lo que llamamos en España picos de oro, ¿no? Gente que bla, 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 habla muy bien, muy florido, una prosa, una verborrea, una manera de hablar que a veces resulta incluso muy empalagosa. Para mí eso no es un buen orador. Eso simplemente es una persona que es una persona culta, una persona que utiliza muchas palabras del diccionario y que tiene un léxico muy florido. Para mí un buen orador es un buen comunicador. Y un buen comunicador consigue que su idea
sea aceptada por quien la escucha y puesta en práctica. Buenos oradores, buenos comunicadores. De los más recientes que podemos hablar, todo el mundo seguramente habréis visto algún vídeo de Steve Jobs, el fundador de Apple, que falleció hace unos años, y tiene una serie de vídeos, sobre todo los vídeos en los que presentaba una novedad en las convenciones de Apple, que a mí me parecen, vamos, fantásticos. De hecho, en la formación lo que hacemos es diseccionarlos y sacar, fíjate lo que ha hecho aquí, fíjate lo que ha hecho allá, fíjate qué impacto tiene esto. Entonces, cuando modelizas, porque diseccionas unos vídeos de una persona de este calibre, pues la verdad es que resulta impactante ver con qué sencillez pone en práctica cosas que pasan desapercibidas para la gran mayoría de los humanos, ¿no? Pero que cuando lo analizas dices, caramba, qué potencia tiene esto. Ahora entiendo por qué ha hecho esto. Ahora entiendo por qué lo ha hecho así. Ahora entiendo por qué no lo ha hecho como lo haría todo el mundo. Entonces es una parte importante. Entonces, grandes oradores, pues a mí, por ejemplo, me gusta mucho el discurso de Martin Luther King. Martin Luther King, para mí, hizo un discurso para la posteridad y de hecho todo el mundo, digamos, recuerda como uno de los discursos más importantes de la historia. A mí, por ejemplo, me gustó, cambiando un poquito de tercio, aunque sea un poquito más de ficción, si todos habéis visto la película de Braveheart, cuando Mel Gibson en la primera batalla, creo que es la batalla de Stirling, si no me equivoco, está arengando al ejército de los escoceses, que son básicamente campesinos, que les han puesto una lanza y un escudo, y han dicho, vale, ir a pelearos con los ejércitos profesionales del rey de Inglaterra, de Eduardo II, a mí me resulta impactante cómo consigue con una serie de palabras y con una serie de arengas, por lo que todos nos gustaría, ponernos delante de la gente, que la gente cambie su forma de pensar, su parecer, y bueno, y motivarlos para hacer algo, en este caso para ir a la batalla y ganarla, porque de hecho fue la batalla, digamos, que más importante que ganó Braveheart, ¿no? O que ganaron los escoceses en esa época. Entonces, si analizáis un poquito cómo ha realizado o cómo ha construido ese discurso, es magistral. Es decir, cambia, se ríe, les pincha en su orgullo, les motiva y les promete hasta dónde podrían llegar, que no es ni más ni menos que a la posteridad. Es decir, porque dice, oye, ¿y cambiaríais cualquier día que habéis vivido entre hoy y el día de vuestra muerte por tener la ocasión de luchar y ganaros la libertad hoy? O sea, les está aspiracionalmente poniendo en una situación en la que la gente dice, oye, pues yo quiero ser partícipe de esto, yo quiero participar en esta batalla. Y bueno, entran en la batalla y realmente motivados consiguen derrotar a los ingleses. ¿Qué trucos puedes darnos, me comenta Sara también, para que la charla resulte entretenida y dinámica? Mira, la charla es entretenida y dinámica por muchos factores, ¿vale? Pero hay factores que yo te recomendaría que evitaras. A ver, una parte súper importante es la planificación. Lamentablemente, muchas de las presentaciones que yo he visto, lo que suele ocurrir es que la gente no la planifica y lo que ha hecho es, me han dicho que prepare una presentación sobre el tema bla 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 bla, y yo lo que he hecho es literalmente he vomitado todo mi conocimiento en una serie de diapositivas en PowerPoint, le he puesto todo el texto de lo que tengo que decir, eso se llama el efecto chuleta, que ya explicaremos si queréis en otra presentación, y lo que hago es que lo leo, me pongo de espaldas a mi público y leo lo que aparece en la pantalla. Enhorabuena, porque en cuanto lleves 2 líneas de esa presentación, la gente mentalmente se te ha evadido. Tú, yo, todo el mundo. Alguien que me lee las diapositivas en su presentación, yo no le voy a poder prestar atención más de 15, 20, un minuto, como mucho. Entonces, tengamos, por decirlo de alguna manera, la compasión de la gente que nos está escuchando. La gente está escuchándote y está dedicándole su tiempo. Y ese tiempo tiene que valerles la pena. Entonces, vamos a preparar un mensaje que esté estructurado para que se pueda seguir bien, quede claro qué es lo que quieres conseguir y sobre todo que la gente, a la fin y a la postre, salga con, ajá, esto me ha gustado, esto lo he entendido y esto es lo que tengo que hacer. Y eso, sea una charla
de empresa, sea una charla motivacional, sea una charla a la comunidad de vecinos, sea una charla como la que estamos haciendo hoy en YouTube, ¿cuál es el objetivo y cómo lo voy a alcanzar? Entonces, para hacer que mi presentación sea entretenida hay que evitar muchas cosas, pero lo principal que tienes que tener claro es que tiene que tener una estructura y tiene que tener un planteamiento, un nudo y un desenlace. Y tiene que quedarle claro a la gente, si no vas a estar divagando y dando vueltas. Hay más cosas que seguiremos hablando. Entonces, esto es un tema que yo creo que vale la pena que incluso un día hagamos un monotemático de cómo hacer y diseñar esa presentación. Dice Mario Santiago, ¿qué diferencia hay entre la oratoria actual y la oratoria de los griegos? Bueno, un chiste fácil sería que aquellos hablaban en griego y nosotros ya hablamos en otros idiomas, pero fundamentalmente lo que es la estructura de cualquier discurso, la oratoria clásica de los griegos, yo creo que ha servido de base para cualquier planteamiento. La mayoría lo que hacemos es, pues como comentaba hace un momento, planteamiento, nudo y desenlace. Y luego hay sobre esa estructura maestra hasta 15 variaciones que nosotros tratamos en presentología. En función de cómo quieras aumentar la emocionalidad, cómo quieras jugar con el resultado final, cómo quieras involucrar a la gente. Entonces, eso lo hablaremos si queréis otro día. Pero el planteamiento, nudo y desenlace es la estructura que muchísimas películas, que muchísimos presentadores, que muchísimos oradores utilizan siempre. Planteamiento, ¿qué es lo que hago? Básicamente les explico en dónde estamos, qué es lo que ha ocurrido, contextualizo. El nudo, doy el contenido fundamental y en el desenlace le doy mis conclusiones. Solamente una cosa. Aquí deberíamos de realizar un planteamiento ¡wow! Súper atractivo, hay técnicas para ello, vuelvo a repetir, lo explicaremos si queréis otro día. Tiene que estar el planteamiento muy en alto. ¿Por qué? Porque cuando alguien entra en tu presentación, mentalmente todavía te está valorando en los primeros instantes y te está diciendo, no sé si me va a gustar lo que me vas a contar, yo tengo muchas cosas que hacer, fíjate que me están entrando emails por el celular, por el móvil. Entonces, o les das un boom nada más empezar, o la gente no llega a enganchar contigo. Luego les explicas todo lo que les tienes que explicar, probablemente no al nivel emocional o de atención tan alto como eso. Y el final tiene que ser otra vez otra explosión en alto. O sea, planteamiento y desenlace para mí son claves en cualquier presentación. ¿Por qué? Porque en el desenlace las conclusiones y cómo les expliques esas conclusiones, cómo les impacten esas conclusiones, son con lo que se van a ir a casa. Son con lo que se van a ir en la mente. Y es probablemente lo que más van a recordar de toda tu presentación. Entonces, cuidado. Planteamiento importante para captar atención, luego les cuentas y sobre todo el final tiene que estar lo más alto posible, porque es la impronta que les vas a dejar de lo que tú les has contado. ¿Qué más? Dice, hola Santiago, dice Empresa Asociativa Arcuama. Me gustaría que hicieras análisis de los oradores para tu canal. Vale, pues esto lo que necesitaré es un poquito, tengo algunos ya analizados, pero si queréis para otras sesiones haremos análisis de oradores. Si tuvierais algún orador en especial que os gustaría que analizara, pues si queréis me dais un poquito de tiempo entre sesión y sesión para que pueda daros mi opinión. Vuelvo a decir lo mismo, es mi opinión como yo lo veo. Entonces, aquí lo ideal sería que pudiéramos mantener un debate. Oye, pues yo he visto esto, a mí me ha gustado esto tiene sentido, porque a veces, ese intercambio de opiniones pues es súper enriquecedor, porque yo lo veo de una manera, pero tú lo puedes ver de otra, incluso pueden ser complementarias. Entonces, si tenéis alguno, mandadlo a través del chat o enviádnoslo a través del email que os he puesto arriba, que si queréis os vuelvo a poner en el chat, info@formacionrecap.com. Os lo voy a enviar y bueno, lo vamos preparando para las siguientes sesiones. Javier Donay, buenas Santiago, yo el problema que tengo es que hablo muy rápido y que de vez en cuando me quedo trabado en alguna palabra. ¿Qué puedo hacer para solucionarlo? A ver, nos ocurre a muchos
Yo cuando me pongo nervioso, yo hablo muy rápido y entonces lo que pasa es que al final no se me entiende nada y entonces y llega un momento en el que, oye, cuidado. Además, conozco gente, yo tengo la madre de un muy buen amigo mío, yo no he visto persona que pueda meter tantas palabras en un minuto. Es impresionante la velocidad que tiene. Tened en cuenta una cosa, una de las herramientas más importantes que podemos tener en la comunicación es la modulación de las palabras. Cuando digo modulación es la entonación, la vocalización y sobre todo el impacto que tú puedes dar en un momento dado con, para mí, la magia del suspense que puedes generar generando una pausa controlada. Fíjate, no es lo mismo decir, hola, qué importante es lo que estoy diciendo. Hola, fíjate lo importante que es todo lo que te estoy diciendo. Fíjate cómo acabo de jugar en un momentín con la modularización. Entonces, si te das cuenta de que hablas demasiado deprisa, la botellita de agua para mí es el salvavidas perfecto que comentábamos antes. Para en un momento dado, toma, incluso decir, oye, es que se me estaba secando la garganta. Te va a permitir bajar un poquito tus revoluciones y retomar a una velocidad normal. Pero fíjate que conforme tú vayas dándole la modularización a una frase, vas a tener distintos significados. Te pongo una frase sencilla. Hola. A ver, por ejemplo, Santiago, yo no he sido. Santiago, yo no he sido. Tiene un significado. Santiago, yo no he sido. O Santiago, yo no he sido. Fíjate que en donde yo ponga la velocidad y la entonación, estoy resaltando partes distintas de mi frase y se perciben como distintos significados. Que yo no he sido, pero ha sido otro, que Santiago no, ha sido Pedro, o yo no he sido, pero me hubiera gustado hacerlo. O sea, puedo jugar con eso. Entonces, la velocidad, la entonación y sobre todo las pausas controladas, que eso es una maestría que os recomiendo que lo dominéis, te permiten dar al mismo mensaje significados completamente distintos y sobre todo impactos completamente diferentes. David González dice, Santiago, me gustaría si puedes analizar un orador que se llama Itiel Arroyo. Itiel es español. En lo personal me gusta mucho y quisiera saber tu opinión. Pues si me permites, David, te emplazo a que el jueves próximo a las 10 de la noche hora de España, que sería la misma hora, espero que sin los problemas técnicos que hemos tenido hoy, que podamos verlo y si tienes incluso algún vídeo o alguna página, yo lo voy a buscar y te daré mi opinión. No lo conozco, vamos, no he tenido el placer todavía, pero me encanta ver, analizar y sobre todo de alguna manera bichear y tomar notas. Porque vuelvo a decir lo mismo, tu estilo personal de presentación al final lo vas a tener que desarrollar en base a cosas que ves en otros que te gustan, cosas que pruebas no te gustan y descartas y cosas que pruebas y dices, hey, esto me sienta bien, esto me encaja bien, esto me ajusta bien. Esa es la clave de todas las presentaciones, que tú te encuentres cómodo, porque si tú te encuentras bien, no te preocupes que tu mensaje llega mucho más fluidamente. Muy bien, pues ha sido un placer estar con todos vosotros. Creo que hemos estado bastantes minutos. Yo creo que hemos tocado muchos temas, pero sobre todo, pues bueno, a mí lo que me apetecía era abrir este canal, abrir esta, digamos, comunicación y sobre todo, bueno, invitaros a que nos volvamos a ver el jueves que viene a la misma hora. Y si tenéis temas o consultas que queráis que tratemos, como por ejemplo el compañero David que ha comentado que quería que comentáramos este orador, pues os invito, vamos, a que me lo enviéis o a que las preparéis y en la misma sesión del jueves próximo las seguimos comentando. Ha sido un placer estar con vosotros. La verdad es que yo además me he sentido muy cómodo y espero que lo hayáis disfrutado. Y bueno, cualquier cosa que necesitéis a vuestro servicio. Comentaros que si alguno tenéis inquietud por las formaciones que impartimos, tanto online como, bueno, en el caso de que estemos más cerca, presenciales, pero hacemos vía online formaciones y también hacemos mentorizaciones. ¿Para qué? Pues para que terminéis siendo unos presentadores espectaculares. Ese presentador que yo estoy seguro que todos llevamos dentro, aunque a veces no sabemos.
Ha sido un placer estar con vosotros. Nos vemos la semana que viene y cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis que Formación Recap estamos para hacer que tus resultados crezcan, pero siempre haciendo que tú crezcas. Un saludo y nos vemos el próximo día. Encantado de estar con vosotros.